Bueno, yo creo que una pretemporada típica donde, bueno, pues toca ir conociéndonos, ir preparando al equipo, ir analizando detalles para darle forma al equipo que queremos ser. Y bueno, contento de cómo se ha ido desarrollando. Creo que a nivel global pues dimos bastantes pasos pronto y nos permitió tener una gran parte de la plantilla pronto. Para lo que han podido hacer otras pretemporadas, pues ahí creo que hemos tenido disponible a muchos jugadores desde el principio, pero como es normal, pues va habiendo cambios, va habiendo entradas conforme va avanzando la pretemporada, van llegando jugadores que te van permitiendo de tener nuevos recursos, que hay que coordinarlos con los demás y que bueno, lo típico, de ir conformando un equipo y bueno, yo creo que bien, que se ha desarrollado bien y que llegamos preparados para este primer partido, que es lo realmente importante. Hablar de esa concepción de la plantilla, ¿está Alberto González contento con la plantilla que ha conformado el Albacete Balompié para esta temporada, para esta campaña? Pues sí, muy contento. Es verdad que nos sigue faltando alguna incorporación que otra, pero en líneas generales contento, dentro de que soy realista, que sé nuestras posibilidades y que sé cómo vamos al mercado. Entonces, siendo consciente de nuestras posibilidades, pues muy contento de la plantilla que tenemos, claro que sí. Bajas para el partido de mañana en Los Cármenes. ¿Cómo está Diego González? Que vimos que se retiró con molestias el pasado viernes ahí en el Carlos Belmonte. No sé si llega, si no llega. Bueno, arrastra pequeñas molestias, pero yo creo que estará disponible, lo tendremos con el resto del grupo. ¿Sí? Te quiero preguntar por nombres propios, como Dani Scriche, Giovanni Bolívar. ¿Se cuenta con estos jugadores? ¿No se cuenta? Bueno, son situaciones particulares bueno, que realmente es la dirección deportiva la que puede ir respondiendo de cómo van sus situaciones. Todos sabemos que están ahí un poco, son jugadores del club, evidentemente, con su contrato y a día de hoy, pues hasta donde yo sé, pues son jugadores que tienen contrato en el club. Es evidente bueno, que se está trabajando en posibles salidas, en posibles incorporaciones, e imagino que la dirección deportiva lo gestionará en función de las posibilidades que vaya teniendo. Hablar de esa dirección deportiva, Toché ha venido comentando durante todo este verano y hablaba de plantilla corta, de máximo son 22 jugadores. ¿Es Alberto González de esa misma opinión? Sí, es algo que de hecho lo propongo yo inicialmente. A él también cuando lo propongo pues me comenta que a él también le gusta eso porque tenemos formas similares de pensar la verdad que en muchos aspectos y lo que nos gusta es que el que esté, que se sienta aparte, que realmente tenga posibilidad cuando esté bien, que tengas posibilidad de darle minutos y para poder hacerlo pues necesitas una plantilla corta. Explícanos si puede ser un poco el caso de Samu Vázquez, qué es lo que pasó, si entiendes un poco su enfado entero contra el mundo, si es que se le prometió algo que luego no se le ha llegado a dar. No sé si nos puedes dar un poco más detalles, Alberto. Pues realmente no sé exactamente. Al final, ya digo, aquí lo que buscamos dentro de la dirección deportiva y yo con mi aportación es construir una plantilla equilibrada, una plantilla que nos dé todas las posibilidades que entendemos que tiene que tener, ¿no? Y yo me concentro, más que en nombre, siempre me he concentrado en ver cómo de equilibrado está cada puesto, cómo sincroniza, digamos, cada jugador con los que tiene cerca, cada lateral en función del extremo, en función de centrales, en función de que el equipo pues tenga unas capacidades a nivel de experiencia en el campo, a nivel de juego aéreo, a nivel de capacidad para generar situaciones de gol, de ese equilibrio defensivo, en fin. Hay un montón de variables que tenemos en cuenta y cuando vas conjuntando esas variables vas viendo si al equipo entiendes que le van faltando algo o no, como equipo, ya no individualmente, y qué posibilidades te va ofreciendo el mercado conforme el mercado va avanzando. Entonces, bueno, llegó un momento en el que entendimos que el mercado nos ponía a un jugador digamos, nos daba la posibilidad de traer a un jugador ahora mismo un poco más hecho, pues porque lleva varios años en primera red destacando mucho, pertenece a un filial, ha hecho una pretemporada con un primer equipo, pues como es Javi. El mercado ofrecía esta posibilidad y nosotros teníamos a un chico que como es Samu, pues que pertenece al club, que tiene potencial, que viene de hacerlo bien en una segunda red, pero que no deja de ser subir 2 escalones del tirón
y que puede generar pues cierta incertidumbre, no que creamos en el potencial o no, sino que a corto plazo tenemos que ir buscando también esa preparación, ese equilibrio de la plantilla y tal. Entonces, bueno, son decisiones que se toman. Yo le comento al club un poco las debilidades que puedo ver a nivel global y ellos en función de las posibilidades firman. Entonces, bueno, ahí simplemente se tomó esa decisión de que creíamos que la plantilla podía estar más compensada o más preparada para rendir a corto plazo con esa nueva incorporación, y esto hacía pues que, bueno, que Samu se le dificultasen las posibilidades. Si al mismo tiempo se junta interés de un equipo en el que Samu ha triunfado, lo ha hecho bien, que da un pasito más en su trayectoria, que pasa de segunda red, pasa a primera red, que da ese paso, que sigue avanzando en su progresión como jugador. Bueno, yo creo que se juntaron una serie de intereses de todas las partes que podía ser bueno para todos. Entonces, bueno, se dio ese paso que creo que ha sido bastante sencillo en general. No sé si consideras el poder reforzar la defensa antes que el ataque, viendo que hasta enero ya vas a tener únicamente esos 3 centrales y no se ficha ninguno más. Sí, ahí tenemos una necesidad de ese cuarto central. Esa necesidad está ahí, no termina de estar la plantilla del todo equilibrada hasta que no llegue probablemente ese cuarto central. Si nosotros queremos tener una plantilla corta, a veces tienes que jugar con 3, pero con la polivalencia de un Ray que lo ha podido hacer por momentos, un mismo Javi Rueda en un momento dado sé que puede hacerlo como central porque ya lo ha hecho en otros momentos, aunque sea un lateral profundo, pero lo ha hecho mucho. Pero si el mercado nos pone la posibilidad de que entre en presupuesto un jugador que además te dé ciertas garantías de que nos va a aportar, pues habrá que tenerlo en cuenta. Ya un poco en función de... Sabemos que esa necesidad puede estar, sabemos lo que queremos, ahora ya es cuestión de que el mercado nos ofrezca la posibilidad exacta, que no sea traer por traer, sino que alguien que se ajuste perfectamente a nuestras necesidades, ¿no? Buenos días, Alberto. Te quiero preguntar por el tema Samu. Le pregunté a Toche sobre si pensaba que se estaba dando un mensaje negativo a la plantilla. Te quiero preguntar lo mismo a ti, ¿no? Por cómo ha pasado, igual por la falta de explicaciones hasta que compareció el director deportivo. ¿No crees que igual la plantilla, la cantera, se puede quedar con un mensaje negativo con todo lo que ha pasado con Samu? Bueno, ya cada uno puede darle el enfoque que quiera a las cosas. Al final, nosotros tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre que el primer equipo tiene una responsabilidad grande de cumplir unos objetivos, que eso es lo primero, y la cantera tiene que dar la aportación, el soporte para que el primer equipo, en primer lugar, consiga ese objetivo. Entonces, lo primero tiene que ser que en la medida en que el primer equipo pueda conseguir objetivos y todos podamos sumar y remar en ese barco, que la cantera de hecho lo está haciendo así, que ya comentábamos el otro día precisamente contigo en la entrevista, que ¿cuál es la función de esa cantera? Pues la cantera está aportando muchísimo porque desde el principio de pretemporada hay 4 o 5 jugadores de cantera que están trabajando con nosotros en todos los entrenamientos, que nos están aportando calidad, que nos están aportando saber estar, que nos están aportando un buen rendimiento para preparar al equipo para que sea más competitivo cuando llegue el domingo. Y dentro de eso, en la medida en que algún jugador pues pueda ir rompiéndola, como yo digo, que yo no regalo nada a nadie, pero sí que estoy continuamente analizando, y en la medida en que alguno vaya pidiendo paso de verdad, pues se le irá dando paso, pero tienen que de verdad romperla, ¿no? Yo no voy, por ponerme una medallita que he hecho debutar a un jugador, no vamos a darle posibilidad a un jugador. El jugador realmente tiene que estar preparado y tiene que entender que hay que dar un rendimiento y que no es fácil conseguir colarte ahí. Una vez que tienes eso claro y vas demostrando día tras día y consigues superar a otro de los que ya está en primera plantilla, ahí llega tu oportunidad. Pero hay que crear ese clima de exigencia, ese clima de rendimiento que hay que dar para estar ahí. Entonces, Samu, considerado como un jugador de plantilla, ha tenido su oportunidad, ha estado ahí, ha podido competir el puesto. Entendemos que si hemos dado este paso es porque entendemos que ahora mismo el mercado nos ofrece una posibilidad que nos da más posibilidades de rendimiento a corto plazo. No quiere decir que no tenga potencial, pero que Samu, como jugador que pertenecía al club, bueno, yo hablaba de que si se cede otra vez, yo creo en su potencial, creo que es un jugador que tiene
que va a decir mucho en el mundo del fútbol, pero que a corto plazo nos estamos quedando un poco cojos en el rendimiento de ese puesto. No ya un problema de Samu, sino un problema global de lo que yo he ido viendo en la pretemporada. Entonces, si el mercado te ofrece una posibilidad que estaba ahí, que ya de principio la hemos analizado, que no era algo nuevo, y te la pones, tienes que decidir. Buscamos un poquito más de certeza a día de hoy, que no quiere decir que dentro de un año, dentro de dos, no crea que Samu tiene un gran potencial, sino que al corto plazo, medio plazo, que nosotros tenemos que ir buscando un rendimiento, el equilibrio entre el rendimiento y el dar posibilidades a gente, nos quedábamos un poco cojos, sería tirar demasiado por dar oportunidad, cuando nos quedaríamos un poco cojos a nivel de ese rendimiento un poco más inmediato, que es lo que también tenemos que ir compaginando, ¿no? Entonces, bueno, no son decisiones fáciles, no son algo que esté muy, muy, muy claro, es algo que vas viendo, hemos dado la posibilidad, hemos trabajado y hemos visto que falta un poquito y ya estaba, o nos asumimos el riesgo de nos metemos sin verlo totalmente equilibrado el puesto, equilibrada la plantilla, no vamos a hablar ni de Samu Sol porque no depende solo de él, depende de la globalidad de la plantilla. Entonces, cada decisión que tomamos, la tomamos en cómo afecta al conjunto, no solo en cómo afecta a un jugador concreto. Entonces, dentro del conjunto veíamos que nos podía faltar un poco más de competencia dentro del puesto, un poco más de seguridades, digamos, vamos a llamarlo así. Y bueno, y al final ahí decides, te puedes equivocar o no, pero bueno, es lo que entendíamos en ese momento. Te hago la última. Tienes 23 futbolistas ahora mismo en plantilla. Javi, que está tocado, Diego también, Dani y Giovanni, que se les está buscando una salida. ¿Completarás la convocatoria con gente del filial que ha estado en dinámica del primer equipo? Sí, yo creo que alguno tendrá posibilidad. Buenos días, Alberto. Hola. ¿Cómo está la moral del equipo después de esos amistosos que yo creo que no han salido como esperaban? Y visitando un campo como es el de Granada, un recién descendido. Bueno, nosotros estamos con una confianza plena, porque todos somos conscientes de para qué es la pretemporada, de para qué sirve, de cómo la hemos gestionado, de qué hemos ido buscando, de cómo hemos ido progresando y de cómo llegamos en este momento, con las certezas que vamos llegando. Entonces, bueno, nos gusta lo que vemos, el cómo hemos ido evolucionando en ir buscando esas seguridades, en cómo nos hemos ido preparando, el cómo cada uno se va encontrando al nivel de finura que requiere afrontar un partido de alto nivel, y yo creo que la gente está confiada en que se llega bien. Evidentemente no en nuestra mejor versión, porque esto tiene un proceso que habrá que seguir preparándose, mejorando, pero creo que ningún equipo va a llegar a su mejor nivel al primer partido. No vaya, si llegase a su mejor nivel, pues porque no, tendría poco margen de mejora. Yo creo que nosotros seguiremos teniendo mucho margen de mejora, seguiremos consolidándonos, siendo cada vez mejor equipo, pero que llegamos en condiciones de poder competir de tú a tú al Granada mañana mismo. Alberto, buenos días. Conectando con la pregunta del compañero, el mensaje también a la afición es ese de, bueno, estamos mejorando, estamos en ello, porque se terminó la temporada muy bien, además con una comunión con el público muy intensa. Esta es otra temporada, es otro equipo muy diferente. ¿Qué mensaje le mandarías en ese sentido a la gente? ¿Que esperara un poco, que puede esperar una continuidad con respecto a cómo terminó la liga anterior? Bueno, el fútbol es que certezas no podemos dar. Si yo dijese algo totalmente que se vaya a dar sí o sí, pues estaría engañando a la afición. Yo creo que llegamos preparados. Yo creo que hemos desarrollado, la pretemporada se ha ido desarrollando con normalidad, pues con lo que pasa en todos los clubes, ya digo, gente que conecta antes, gente que tarda un poco más en conectar, gente que tarda un poco más en coger la forma, gente que la coge un poco antes, nosotros centrados en ir haciendo pruebas, en ir viendo cómo se compatibiliza un jugador con otro, en un puesto, en otro, no es momento para pensar en resultados. Entonces no creo que el resultado sea significativo para lo que podamos ver mañana del equipo o no. No creo que tenga nada que ver. Entonces, bueno, que el equipo va a estar a su mejor nivel, pues evidentemente lo que acabo de comentar, todavía no, pero tampoco creo que lo esté el Granada, porque también estará conformándose.
Entonces, bueno, es difícil ya en los primeros partidos ver la mejor versión de los equipos. Yo creo que eso es prácticamente imposible. Pero que llegamos preparados, que afrontamos el partido con la confianza necesaria como para poder ganarlo y para poder competirlo bien, eso es seguro. Pues por mi parte una más. ¿Qué esperas del Granada precisamente? También un equipo que ha afrontado cambios, que empieza en otra categoría. ¿Cómo puede ser el partido? Bueno, el Granada evidentemente es una gran plantilla para esta categoría, porque de hecho en un porcentaje muy alto los jugadores vienen de estar en la misma plantilla en primera división. Una plantilla que ya tiene cierta consolidación porque mantiene, ya digo, gran parte del bloque, aunque al cambiar de entrenador, pues normalmente pueden cambiar los conceptos, puede cambiar la forma de jugar, puede cambiar la forma de gestionar el equipo, en fin, pues también ha tenido su proceso de cambio, aunque sí que es verdad que hay más sinergia, digamos, dentro del equipo que ya están consolidadas porque mantienen muchos jugadores. Entonces ahí sí juegan con un poquito de ventaja. Y luego que es una plantilla con un presupuesto muy alto, que ha podido escoger qué jugadores quiere, que ha llegado a pagar traspasos importantes, que en esta categoría no es habitual. Pues, en fin, es una plantilla que está conformada a priori para estar en los puestos altos, pues porque tiene potencial, tiene presupuesto y se lo puede permitir de alguna manera. Entonces, bueno, será un partido difícil, pero como tantos otros de la categoría. Al final, si algo tiene la categoría este año es que hay muchos equipos con gran potencial, que nos van a poner muchas dificultades, que nos van a obligar a sacar lo mejor de nosotros, pero que nosotros estamos ahí para hacerlo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quería preguntarle, ha hablado varias veces sobre el presupuesto, no sé si ha sido difícil o un poco encaje de bolillos este mercado de verano con el presupuesto del Albacete, si se ha quedado algo, por ejemplo, que se os hubiera escapado, que hubierais querido traer por falta, evidentemente, de presupuesto. Hombre, siempre se queda atrás porque uno aspira a lo máximo y uno, aunque sepas que el jugador tenía otro salario completamente distinto a los que puede ofrecer el Albacete, lo hemos intentado por activa y por pasiva. Me consta que de la dirección deportiva, y yo en lo que he podido colaborar con ellos lo he hecho, hemos tratado de tener a jugadores convenciéndoles de que aquí, aunque ganase menos o mucho menos, pues que podía ser el sitio ideal para él, pues por su desarrollo, pues por lo que le puede ofrecer esta ciudad, este club, y tratar de convencer con tus argumentos. Y además convencido de que tenemos argumentos potentes para convencer, pero es verdad que a veces esos argumentos pueden superar cierta diferencia económica y otras veces no, pero bueno, como para cualquier equipo, imagino que el que tiene más presupuesto pues querrá aspirar a otros jugadores que aún son más complicados. Entonces la elaboración de la plantilla es complicada en cualquier equipo. Ahora, lo que nosotros sí que hemos tenido o hemos tratado de tener en cuenta, que lo que queremos es construir un equipo. Entonces, la medida en que no es cuestión de que este jugador nos interese o no, es cuestión de cómo encaja cada jugador o cada posibilidad que nos ofrece el mercado, o cómo nos encajaría, o si surge una posibilidad que el mercado no nos la ofrece a nosotros, la hemos peleado hasta el final porque entendíamos que era el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Yo creo que hay un trabajo de encaje, ¿no? de cuadrar muchas piezas, de conformar ese puzzle o ese cubo de Rubik para que al final lleguemos con el bloque que queremos llegar y con las máximas posibilidades de éxito. Bueno, y mi siguiente pregunta es que ya me la has contestado, porque te iba a preguntar que prácticamente todos los jugadores cuando se han presentado nos decían que venían a este Albacete Balompié precisamente motivados por el proyecto ilusionante que les presentasteis. Entonces te iba a preguntar, pues eso, que habéis conseguido convencer a muchos de ellos para venir al club y que era lo que les habíais, pues la mecha, ¿no?, que había encendido. Sí, bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando. Nosotros lo tenemos difícil para convencer por números. Por números, ya digo, por presupuesto. Si somos de los presupuestos, no lo sé exactamente, pero entre el 15 y el 18 o entre el 17 y 18, por ahí, no puedes convencer con números porque hay otros que tendrían más capacidad para convencerlos por ese sentido. Entonces, nuestro trabajo está en crear un contexto y hacerles ver que hemos creado un contexto donde ellos pueden crecer y donde, aunque este año gane un poco menos, el año que viene pues pueden encontrar ese sitio donde ellos quieran llegar, les puede servir para potenciarse, o que aquí mismo, ¿por qué no?, haciendo las cosas muy bien,
pues podemos estar por encima de lo que otros clubes con más recursos, en este caso económicos que estamos hablando, o a nivel de instalaciones si lo tienen, o a nivel de otro tipo de recursos que puedan tener por encima de los nuestros, que aquí se deja trabajar, se deja hacer, se genera un clima que te permite sacar lo mejor de cada uno, y en eso nos centramos, en que unimos bien, nos preocupamos por ello, nos preocupamos de que realmente engranen bien unos con otros, y que eso es lo que nos tiene que llevar a conseguir esos resultados. Y como muchos de ellos le dan importancia a esto, y eso también para nosotros ya es un motivo más de que sean el jugador ideal, porque si el jugador, cuando tú le haces los diferentes planteamientos, su mente va más para simplemente lo económico y tal, pues tal vez tampoco ya empieza a no ser el jugador ideal para nosotros, porque para nosotros el ideal es el que piensa colectivamente, el que piensa en que confía en lo que le podemos aportar para que se desarrolle, y viene ya con esa apertura de mente, con esa predisposición para crecer y para darnos lo mejor de él, ¿no? Entonces, bueno. Buenas, Alberto. Al final, el año pasado llegaste al Albacete a falta de 10 partidos, con una plantilla que no habías hecho tú, y se mostró una idea de juego específica que tuvieron efectos positivos. ¿Este año se va a ver a un Albacete parecido al del año pasado? ¿O tras la pretemporada y hacer una plantilla a tu gusto, vamos a ver algo distinto en el Carlos Belmonte? Bueno, el año pasado jugábamos con la ventaja de que la plantilla ya estaba conformada y ya se conocía, independientemente de que yo dé matices un poco diferentes, pero había jugadores muy consolidados y que tenían ya un peso específico dentro de lo que el equipo podía hacer. De hecho, bueno, un Manu, sin ir más lejos, que ha marcado tanta diferencia y que le ha dado para que paguen traspaso por él, para que ahora mismo esté en primera división, es porque algo ha hecho. Entonces, esas regularidades que ya había, propias de cómo ellos se conocen y de lo que ellos aportan al juego, esas no las vamos a tener, esas hay que construirlas de nuevo, de cero. Entonces eso nos llevará un poco más de tiempo, aunque yo me mantenga, aunque la idea que nosotros hemos arrancado en el final de temporada se mantenga, porque yo seguiré manteniendo esas ideas, pero ahora habrá que darle matices distintos, pues porque los recursos humanos que tenemos son diferentes, ya no digo ni mejor ni peor, digo ahora mismo diferente, habrá que ver hasta dónde es capaz de dar cada uno. Entonces, vamos a ver cómo conseguimos cuadrarlo todo, pero en principio yo sigo siendo el mismo, sigo teniendo mi visión sobre lo que quiero que sea mi equipo, y eso está. Ahora es ver qué matices tendrá en función de que, al haber jugadores diferentes, pues matices diferentes va a haber. Hablaba Toche hace varios días sobre la prioridad de fichar un extremo y un lateral izquierdo. Ya están aquí Nabil y Jaume Costa. ¿Cuál es ahora la prioridad del club a reforzar? Bueno, hemos hablado de ese cuarto central, y luego, pues en función de, ya digo, de lo que el mercado ofrezca hasta el final, de si hay alguna salida o no hasta el final. Bueno, un tema en el que la dirección deportiva yo entiendo que estará trabajando hasta el último minuto, viendo el mercado, las posibilidades que da, y viendo posibles salidas, posibles entradas hasta el último segundo, creo yo. También te quería preguntar sobre una de las salidas, que fue la de Carlos Isaac. ¿Qué pasó con este lateral derecho? Bueno, lo mismo. Nosotros intentamos conformar una plantilla lo más equilibrada posible en todos los aspectos, y en ese encaje, en ese encuadre, pues en ese momento entendíamos que era ideal esa salida, simplemente. Última pregunta por mi parte. ¿Qué opinas de un tema muy polémico, que es que el mercado de fichajes siga abierto, aún empezando la Liga, por los problemas que pueda traer? Bueno, yo creo que no tiene mucho sentido, pues porque habrá jugadores que hayan podido jugar hasta 3 jornadas, diría incluso, 2 seguros y una tercera probablemente, con un equipo, y luego esté jugando con el equipo rival. En sí mismo no tiene mucho sentido, pero bueno, al final son las fechas que hay marcadas, son las reglas del juego, son iguales para todos, nos adaptamos y ya está. Se viene, Alberto, de un año complicado, y que haya más de 10.000 abonados. No sé qué te dice este dato de la gente de Albacete. Pues que hay ilusión, que a mí me gustó, lo hemos comentado antes, ¿no? Que la gente conectó muy bien con el equipo, que pese a ser una temporada difícil, terminamos muy bien, con esa conexión, afición, equipo, y yo creo que eso ayuda, que la gente
confía, que la gente cree que su equipo le va a representar bien, primero, que los va a ilusionar, que les va a hacer disfrutar en el campo, y al final esto es un espectáculo y tú te enganchas al espectáculo cuando ves que puede ser bueno. Entonces nosotros, bueno, para nosotros es una responsabilidad más, pero nos gusta, para eso estamos aquí, para intentar hacer las cosas bien, para intentar agradarlo y que si vamos de la mano, como vamos desde ya, porque eso es una muestra, esa es la forma que tiene la afición de demostrar que está con el equipo. Una es esa, lo primero es estar, comprar su abono, que no es fácil para todo el mundo, que hay a quien le cuesta un poco más pues porque supone un desembolso importante, hay a quien le cuesta evidentemente un poco menos porque sus recursos son mayores, pero que ya el mostrar ese esfuerzo, el mostrar que van hasta ahí, es su primera piedra. Ahora nosotros tenemos que empujarles a que vayan poniendo esas siguientes piedras, que son el dar lo máximo en cada partido para que el Carlos Belmonte sea un fortín. ¿Crees que te va a suponer un quebradero de cabeza el poder suplir la baja de Lander? Son bajas importantes, igual que hemos dicho antes la de Manu, pues Lander evidentemente es otro jugador muy importante. En él pensaba también un poco cuando comentaba lo del tiempo juntos. Si Ricky y Lander se han pegado jugando 60, 70 partidos juntos, más probablemente 500 entrenamientos, las sinergias que se generan entre ellos no las vas a generar ahora con otro jugador en cuestión de un partido amistoso de pretemporada o dos y en cuestión de 20 entrenamientos. Eso llevará un proceso, pero evidentemente hay otros jugadores que también están cualificados, que son buenos jugadores y que con ellos habrá que generar esto. Tenemos que mirar ahora mismo hacia adelante, ver lo que tenemos, ver que todos los equipos pues evolucionan, que va habiendo entrada y salida de jugadores y que tienen que ir construyendo nuevos proyectos, nuevas posibilidades y ya está. Lander ha hecho un gran trabajo, estamos muy agradecidos, ha sido un tío espectacular y ahora tenemos otros jugadores que también lo son y que habrá que darle su sitio, darle su posibilidad de demostrar, igual que cuando Lander llegó aquí, pues llegaba generando dudas, venía de haber descendido, o Manu llegaba de una categoría inferior, y son jugadores que se han hecho aquí. Yo creo que eso es lo más bonito, que el jugador más que venir de lo que ya es lo que ha conseguido hacer aquí, ¿no? Había un momento cuando yo, hace unos años, que mi hermano y demás decían, hay que ver que el Barcelona en aquella época hacía balones de oro y el Madrid los fichaba. Yo creo que es más bonito hacer los balones de oro en tu equipo que firmarlos cuando ya los traen. Yo creo que es algo mucho más interesante. Entonces, nuestro reto es que lleguen jugadores que a priori, pues bueno, no se conocen o se conocen menos y que cuando salgan de aquí diga cómo se va a ir este jugador ahora, con lo que nos ha dado, con lo importante que es, con lo bueno que es. Bueno, es que estamos para eso. La última que te hago, no sé si ves en algún momento puntual tanto a Javi Villar como a Ray Marchand de centrales. Puntualmente tendrán que hacerlo, Ray ya lo ha tenido que hacer puntualmente, ya dependerá cada partido, también dependerá pues cómo estemos los centrales, si a priori tenemos jugadores específicos o no, si vamos ganando, perdiendo, si nos interesan a lo mejor cosas diferentes. El año pasado planteábamos en partidos donde íbamos por detrás pues la posibilidad de jugar con un mediocentro porque te da una salida diferente, porque puedes montar líneas más fácilmente cuando hemos avanzado, pues en fin, en función de las necesidades son recursos que tenemos que tener ahí y que lo intentaremos aprovechar.